Bueno, gente, vamos con un vídeo más de la serie Los no secretos de cría. Hoy la urna que tenemos delante para dar soporte a la chapa que os voy a soltar es la urna de SCR, Super Crystal Red. Los que seguisteis la urna de la serie, los que seguisteis la serie que hicimos sobre el coronavirus, sabéis que la primera urna que vimos de la serie era la urna de SCR y que era la primera urna de una de las estanterías que tenía, al fondo en el ring room arriba a la izquierda. Esa urna era de 18 litros, han pasado ya más de 2 meses, había 640 SCRs ahí dentro, entre adultas, juveniles y crías. Y bueno, claro, estaban ya demasiado hacinadas. Las roté y las he traído a una urna de las de 50 litros que aquí están un poquito más a sus anchas. En el vídeo anterior de esta misma serie de los secretos de cría no os comenté, pusimos las imágenes de PRL, pero no os comenté que esas PRL también son las crías que veíamos en la urna de cría de PRL, que son hijas de macho de la línea de Yuri Jansen, y que, como os comenté, iba ovando con hembras que tenía yo de PRL. Pues todas esas puestas son las que veíamos en la urna anterior. Entonces, bueno, presentadas estas dos urnas de 50 litros, la de la semana del domingo pasado de esta serie y la de hoy, vamos con el tema de los no secretos de cría que toca hoy. Muchos habéis comentado que a ver cuando hablábamos de alimentación en el grupo de WhatsApp que da soporte a este canal. Una vez más, para todos aquellos que seguís los vídeos y queréis un poco más de información, hacer preguntas, comentar y profundizar un poco más en los temas que vamos viendo, lo que os decía, tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos comentando dudillas que surgen de los vídeos y hacemos debates y profundizamos un poco más en distintos temas como los de los no secretos de cría o como temas relativos a genética y a crossbreeding. Hoy, como os decía, se ha comentado varias veces que hablé en el grupo que hablásemos de alimentación, y siempre os digo, bueno, lo presento en un vídeo como alimento yo, y después a partir de ahí debatimos en el grupo. Voy a hacer 2 vídeos de alimentación. En este primero os voy a comentar cuáles son mis rutinas de alimentación y por qué sigo esta rutina de alimentación, y después en otro vídeo pues hablaremos un poco más de qué tipo de alimentos y qué alimentos uso, porque no nos va a dar tiempo solo en un vídeo. En cuanto a rutinas de alimentación, bueno, en primer lugar, alimentación, y como pasa lo mismo con cambios de agua, depende muchísimo de la densidad de población que tenga y de qué es lo que yo persiga, ¿vale? Y de cuánto tiempo le puedo dedicar, efectivamente, claro. Yo, por ejemplo, mi rutina estándar de alimentación en una urna poblada medio alto, como suelen ser casi todas mis urnas. Está claro, tengo urnas que están poco pobladas, entonces sigo una rutina pues no con tanta alimentación, pero en general en mis urnas yo alimento 3 veces al día: mañana, noche y mediodía. Y la cantidad con la que alimento, una vez más, depende de la densidad de población que tenga. Básicamente voy desarrollando mano, es decir, yo he hecho, por ejemplo, a primera hora de la mañana, yo no siempre, o sea, la primera vez que alimento siempre, o intento que sea siempre así, con sticks, tablets o alimento sólido, ¿no? que se vaya deshaciendo poco a poco. Ese stick lo intento tirar en alguno de los platos que tengo. Muchas veces veis que hay platos. ¿Y por qué tienes platos? Hay gente que tiene platos, hay gente que no. Yo el plato simplemente lo tengo para que en la medida de lo posible la comida no se desperdigue y quede ahí y pueda ver si la han comido o no, ¿vale? Entonces, como yo tengo bastante corriente, la filtración bastante cañera, todo lo que cae en el sustrato pues termina dispersándose, el plato la protege un poco más. Entonces, si yo echo ahí pues algo de comida que se va deshaciendo con el tiempo, el plato la protege y la corriente no la deshace, y así puedo ver si se lo han comido todo o no. Lo que os decía, yo sí
alimento por la mañana y con sticks y llego al mediodía y veo que no se lo han comido, no alimento más. Y en mi coco intento memorizar que esa urna por la mañana la alimente de más, para que la mañana siguiente ajuste la cantidad y le ponga menos. Es decir, yo intento que la cantidad que ponga se la coman de mañana a mediodía. Si veo que sobro comida al mediodía, quien dice al mediodía dice la siguiente toma. En épocas de más trabajo o de una situación personal diferente, solo podía alimentar 2 veces al día. Pues si solo podía alimentar 2 veces al día, pasaba lo mismo, era en la toma de la noche cuando lo hacía. O en verano, si solo puedo alimentar 1 vez al día porque estoy más tiempo fuera, pues me pasa lo mismo. En la única vez que alimento echo más cantidad y al día siguiente, si veo, pues o no echo o ajusto la cantidad que he hecho para que intentar que sea menor que la del día anterior y que por la noche siguiente no tenga. Entonces, la primera vez que alimento del día, alimento con sólido para ver cuánto se deshacen, ¿vale? Y la última, siempre alimento con polvo, ¿vale? La vez de la noche siempre alimento con algún tipo de alimento que se disuelva más en agua y sea en polvo. Y después, al mediodía, alimento con polvo en aquellas urnas que hay mucha cría o con sólido en aquellas urnas que casi no hay cría. Esto es de una forma así general, O sea, después la realidad es que termino haciendo más o menos lo que veo. Hay muchas excepciones, por ejemplo, en urnas de alta densidad donde estoy, pues eso, como pasaba en SCR, pues en 18 litros, pues 650 gambas con un montonazo de crías, pues hago 3 alimentaciones al día, pero la de la mañana doble, de 2 tipos. Pongo sólido para las mayores y aparte echo un poquito más de algún alimento soluble para que tengan acceso las crías. Si tú tienes un gambario que está poco poblado, con menos de una gamba por litro, seguramente no necesites alimentar. O sea, simplemente con el biofilm que genera el propio acuario y que se deposita en el sustrato, en las plantas, en los cristales, las gambas estén totalmente alimentadas. Muchos de vosotros, y siempre pasa cuando se empieza y dice, jolín, recibí gambas y no comen. No comen porque no lo necesitan, porque ya han comido. Hay tipos de alimentos que las estimulan mucho, que les da muchas ganas y van a ese alimento, pero realmente no necesitan comer. O sea, las gambas, si tienen hambre, si necesitan comer, comen, y si no, no comen. Y si no comen es porque ya han comido, y suele pasar eso. Cuando empezamos tenemos el gambario ciclado, que está absolutamente petado de biofilm, compramos nuestras 10 primeras gambas, las metemos en un 40 litros, las echamos allí, les echamos a comer por la mañana y decimos, Antonio dice que mañana, mediodía y noche, le echo por la mañana, mediodía y la noche. Buah, tío, no, es que no comieron la de la mañana, le echaron al mediodía, no comen la de la noche, por la noche le echo polvo, peto todo eso de nitratos, de porquería, y no van a comer. 10 gambas en 40 litros no van a comer nada. O sea, ya con el biofilm que hay, ya está, y con el estrés que tienen, pues ni de bromas va a entrar la comida. Entonces, estas rutinas de alimentación de 3 veces al día, pues claro, es cuando tienes pues 30 gambas por litro, 40 gambas por litro. Entonces, efectivamente, el biofilm que hay no es suficiente para ellas y entran al alimento. Las crías en ese momento, pues claro, me tienen que preocupar, porque si las adultas han papado todo el biofilm, pues las crías tienen menos acceso al alimento, y en esos casos pues sí que es importante alimentar con polvo, pues porque tengo una población suficientemente grande que puede poner en riesgo que las pequeñas tengan acceso al biofilm, y entonces sí que es fundamental. O sea, en una urna con bastante población, con bastante cría, o aportamos alimentación y varias veces al día, o seguramente las crías no tengan acceso al alimento y terminen pues muriendo por falta de alimentación. Entonces, alimentar 3 veces al día, sí, pero en una urna muy poblada. Alimentar con polvo, sí, pero en una urna con muchas crías. Si yo tengo 6, 7 puestas, que son 180 gambas, en un acuario de 40 litros, las adultas que tengan, las 20-30, se van a papar el biofilm, no va a dar soporte la urna generó suficiente biofilm y no va a haber alimento. Entonces ahí o echo comida en polvo y varias veces al día, o va a ser complicado.
Si yo solo tengo una puesta, pues seguramente no tenga que alimentar 3 veces al día, porque continuamente haya alimentación accesible para los bichos. Si yo tengo una urna muy poblada y solo alimento una vez al día, y las crías que tengan no van a tener acceso a biofilm porque se lo van a haber pagado los adultos, y ellas tienen que estar comiendo continuamente, y posiblemente tenga pérdida de crías. Entonces, esto de cuántas veces alimentar, esto de cómo alimentar, es importantísimo que siempre relativicemos. Es como lo del cambio de aguas. Yo sé, y lo digo siempre en el tema en la serie de secretos, que todos buscamos algo, un ABC, que aplicándolo todo vaya genial. Pero ese ABC es, como decimos los gallegos, depende. Pues depende de cuántas gambas tenga, depende de qué oxigenación tenga. Si alimento mucho y tengo poca oxigenación, el poco oxígeno que tengo se lo va a jalar el alimento y van a palmar las crías por falta de oxígeno. Todo esto está relacionado, y esperemos que en esta serie ir estableciendo esas relaciones para que cada uno vaya ajustando sus rutinas a su situación, tanto de parámetros, de pH, de oxigenación, como de población de bichos, ¿vale? Venga, gente, pues un abrazo.